Televisora Andina de Mérida presenta Buenos días. Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos a todos ustedes a la televisora Andina de Mérida. Esta semana, nuestra televisora cumple 41 años de haberse fundado. Y esa fundación, esa creación, ha sido, como lo dijo su iniciador, ha sido una obra al servicio de Dios. Y en eso nosotros nos hemos fijado bastante. Aquel proyecto que emergió en la parroquia de San Juan Apóstol y que no era otra cosa que ampliar la cobertura de la palabra de Dios y hacer esa cobertura de la palabra de Dios vía cable para que llegara a más hogares. Cuando se presentó ante el arzobispo de ese momento, Monseñor Miguel Antonio Salas, pues él dijo, pero ¿por qué para la parroquia San Juan Apóstol? ¿Y por qué no hacemos una televisora para todos los merideños? Y comenzó a desarrollarse todo un proyecto, y aquella idea de aquella catequesis muy pronto se convirtió en un proyecto de televisora, y fue la segunda televisora regional, si entendemos a Teleboconó como la primera, pero con un significado muy importante. Y el significado era, uno, una televisora de la arquidiócesis; dos, que había sido creada, soñada y pensada en una parroquia como un proyecto parroquial; tres, que iba a llevar la palabra de Dios e iba a amplificar la palabra de Dios. Iba a ser lo que justamente es un medio amplificador de un emisor a muchos receptores, que en ese momento se convertía en una masa receptora. Y eso era lo ideal, lo que se había iniciado, y se convirtió en lo que hoy somos, la televisora Andina de Mérida. 41 años que lo decimos en menos de un segundo, pero que ciertamente ha significado sacrificios y esfuerzos por parte de la Iglesia y por parte de quienes gerencian nuestro canal de televisión, y además de todo un equipo de personas que nos acompañan día a día a través de esta pantalla que usted nos está y que nos permite ver. Razón por la cual hoy comenzamos con la Iglesia. Comenzamos nuestras conversaciones con el Padre Edward. El Padre Edward es el vicario para la pastoral, el vicario de pastoral de la Arquidiócesis de Mérida. Y el Padre Leonardo, que también nos acompaña desde este espacio maravilloso del Seminario de San Buenaventura de Mérida los Caballeros, creado el 29 de marzo de 1785 por Fray Juan Ramos de Lora, y que aún se respira pues la historia en sus pasillos, en sus paredes, en sus cuadros, en sus obras. Bueno, desde aquí vamos a conversar sobre el tema de la pastoral y los medios de comunicación, y sobre el tema educativo, porque el Padre Leonardo es vicario para la educación. Muy buenas tardes, lo estamos grabando en la tarde, saldrá en la mañana, entonces ahora decimos muy buenos días, Padre Edward. Como siempre, bienvenido a su casa, la televisora Andina de Mérida. Muy buenas tardes, Padre Leonardo. Muy buenos días para efectos de televisión. Como siempre le decimos, bienvenido a su casa, Padre Edward. Se ha desarrollado en este nuevo gobierno eclesiástico una propuesta muy interesante e innovadora, un plan de pastoral, pero un plan de pastoral que lo está desarrollando desde las bases de la Iglesia, desde las parroquias, desde el feligrés hasta la parroquia, hasta los sectores, para que se pueda tener un plan de acción, un camino que nos permita llevar los conceptos de sinodalidad, que nos permita llevar los conceptos de una iglesia en salida, que nos permita llevar la evolución de la iglesia, la aplicación de aquellas cosas del Concilio Vaticano II que se habían quedado en la historia, que las recordó Pablo VI, que las olvidó con mucha rapidez Juan Pablo I, que no le puso el pecho completo Juan Pablo II, pero que Benedicto XVI estaba ocupado en otras cosas, pero que el Papa Francisco las ha asumido de corazón. Bueno, esa iglesia de salida, esa sinodalidad, esa evolución de la iglesia, ahora se va reflejada en un plan de pastoral. Hablemos de ese plan de pastoral. Muy buenos días y muy buenas tardes ahora mismo.
estamos en el seminario y qué alegría pues que podamos compartir la experiencia de este programa especial con motivo del aniversario de nuestra televisora Andina de Mérida, que está unida a estos pasillos, a esta casa, a nuestra vida de sacerdotes. Una vez se decía en Caracas que el único seminario, los formandos sacerdotes que tomaban esa savia de la comunicación social era San Buenaventura, porque desde que uno llega aquí a esta aula de clase que yo comencé por allá en la década de los 90, uno ya respiraba lo que era preparar un guión para la televisión en la misa del domingo transmitidas de catedral. Por eso nos alegra mucho poder venir a compartir y suceden dos acontecimientos importantes en este momento. Primero, los 100 años de la Arquidiócesis de Mérida, 100 años de fruto, de trabajo, de revisión, de mirar hacia atrás para sacar lo mejor y poder adelantarnos hacia el futuro con esa base de lo que hemos hecho y lo que queremos ser. Y luego también el inicio de un séptimo arzobispado, un arzobispo con una vocación misionera. El espíritu agustino siempre es de la misión, de ir más allá, de llegar a la gente, de tocar los corazones del pueblo. Pues yo creo que estos dos grandes dones del espíritu hoy se unen para presentar a Mérida el comenzar de nuevo una pastoral, no porque no se haya hecho, sino un recomenzar de nuevo una pastoral adaptada a la situación de la realidad hoy. Ya quizás una iglesia que ha dejado de ser la iglesia de las masas, de las mayorías, para ser una iglesia de las pequeñas comunidades. Ya no es la iglesia que teníamos antes de abarrotadas de gente o de jóvenes, ahora quizás es la iglesia del barrio, de la aldea, del sector, de la calle, de la institución, de los que hacen vida en un sector propio, cómo crear agentes de pastoral allí que den vida, que acompañen, no solamente desde la palabra, desde la espiritualidad, sino también desde la acción social. Por eso, en este momento, una primera etapa que nos ha invitado el Monseñor Elisandro, el arzobispo, es la revisión, una profunda revisión. ¿Qué iglesia tenemos? ¿Qué iglesia soñamos? ¿Hacia qué iglesia quiere el pueblo, necesita el pueblo sentirse en este momento acompañado? ¿Cuál es la iglesia misionera en salida para Mérida, con los acentos propios de la tradición merideña, la cultura, el folclore, la realidad social, política de Mérida? Por eso creo que es un momento bonito para revisarnos desde esa base de la pequeña comunidad. De manera que en este momento se ha iniciado el desarrollo de este plan de pastoral, de esta planificación del gobierno de la iglesia, si le queremos dar un término mucho más pragmático, con una revisión. ¿Qué se ha detectado en esa revisión, Padre Eduardo? Bueno, como todas las revisiones, pues hay las debilidades y las fortalezas, las luces, las sombras, y que nos llama la atención sobre todo en este momento la participación protagónica del laico, porque no hemos sido los curas los que hemos dicho la iglesia está bien o está mal, son nuestros laicos, los bautizados, la gente de a pie, el cristiano de la calle, el que nos está diciendo y el que mismo se está diciendo a sí mismo, estamos dejando de hacer esto, hemos dejado de practicar aquello, hemos hecho esto bueno, hemos hecho esto muy bien, hay que seguirlo haciendo. Por ejemplo, tenemos 5 grandes espacios de miradas, hemos dicho así, espacios de miradas, que son, en primero, el camino de la predicación, el querigma, el anuncio de la palabra, o sea, cómo estamos nosotros transmitiendo la fe desde la catequesis, desde la familia, desde la escuela, los valores. Antes se hablaba de la educación religiosa escolar, ya lo hablará el Padre, ahora la educación en valores. También tenemos el caso, la pastoral familiar. Ya no es una pastoral que se queda encerrada en las 4 paredes de una charla a unos papás, sino cómo acompaña un proceso en la familia que fortalezca los valores de la familia. Entonces, esa primera mirada del querigma del anuncio. Luego, la comunión, una iglesia de comunión, una iglesia en la que todos somos hermanos. El Papa decía algo muy bonito en la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, que todos tenemos cabida en la iglesia, todos, nadie se siente excluido. La iglesia está abierta para todos, que todos sean bienvenidos a la iglesia. Y creo que es hermosa esa palabra, la iglesia, casa y escuela de comunión. Una casa donde aprendemos a vivir como hermanos, porque es una escuela que nos forma en discipulado. Luego tenemos una tercera dimensión muy importante, que es la dimensión samaritana, la dimensión servicio. Una iglesia que tiene la capacidad de ponerse al servicio del otro, pues hemos mirado también cómo lo estamos haciendo a través de las cáritas, a través de las atenciones de la educación, a través de la cultura,
a través ahora de lo que hemos llamado también y que hemos impulsado en Mérida, la pastoral del emprendimiento, cómo enseñar a la gente a emprender, a formarse. Luego tenemos una dimensión importante que ya es la de la vida sacerdotal, las vocaciones, la vida ya nuestra como consagrados, revisarnos nosotros la vida de los consagrados, qué significa para una persona hoy apostar por consagrarse totalmente a Cristo, cómo esa misión nos reclama ser testimonio de acompañar a un pueblo que sufre, ser signo de esperanza y de misericordia. Y por último, la dimensión ecuménica, la dimensión que es la iglesia que dialoga con otras religiones. Yo acabo de venir de Cumaná y me llamó la atención que un barrio muy pobre, el arzobispo el domingo fue conmigo a acompañar una operación de Cáritas, un operativo de Cáritas, y allí se hizo en un salón de los hermanos cristianos, porque era el salón más grande del barrio más pobre, y el pastor evangélico hizo todo lo posible para que hubiese la logística, para que la Iglesia Católica sirviera a la comunidad. Yo creo que este es algo hermoso, signos de comunión ante un pueblo que necesita presencia de Cristo. Padre Leonardo, desde la arista de la educación, lo que nos acaba de decir el padre Edward. ¿Por qué? Porque la educación constituye, y es un elemento fundamental, la formación. Ya no la formación religiosa, la formación en valores, en procura del anuncio, en procura de la común unión, en procura del servicio hacia los demás, en procura de la vida del consagrado y en procura de del ser ecuménico, los 5 elementos que acaba de narrarnos, de describirnos muy bien el padre Edward. Ahora, desde la arista de la educación, ¿cómo se aprecia ese plan de pastoral que se está desarrollando, que se está consultando y que está en una etapa diagnóstica? En la parte educativa, hablando específicamente de colegios, tenemos ya 5 años haciendo la revisión. Desde que empezó la Asamblea Nacional de Pastoral y los Vientos, el padre Eduardo empezó a mandar material y empezamos a hacer todo lo que era un proceso de revisión, porque nosotros estamos renovando nuestro proyecto pastoral educativo. Es un proyecto que la primera etapa se logró, la segunda se sigue, pero lo importante es que en la medida en que la pastoral de la arquidiócesis vaya tomando una configuración que se adapta a la realidad del tiempo, todos los proyectos pastorales del entorno justamente lo que van a hacer es fortalecer esta experiencia. Entonces, cualquier cosa que se haga desde la pastoral, desde el gobierno de la arquidiócesis, es para nosotros una fortaleza gigantesca, porque ¿qué es el entorno educativo si hablamos de colegios? Son muchachos de nuestras comunidades, con familias de nuestras comunidades, que responden a la misma realidad de la iglesia, de lo que es la iglesia. Y el proyecto pastoral está enfocado en lograr lo que el padre ya lo dijo, y es constituirnos como una comunidad cristiana viva. En la medida en que seamos una comunidad cristiana viva, podemos aportar. Pero saliendo de los colegios, tenemos que comprender que el ámbito educativo encierra muchas más realidades. Él hablaba de una pastoral de emprendimiento. Nosotros desde APEP estamos también ayudando a la formación en el emprendimiento. Cuando estábamos revisando las pautas fundamentales de qué colocar en nuestro proyecto pastoral para las escuelas públicas, justamente se decidió que tenían que ser las mismas dimensiones que está trabajando la arquidiócesis. Porque si todos nos enfocamos en esas dimensiones que son la vida misma de la iglesia, pues definitivamente caminaremos con entusiasmo por muchas más cosas. Pero la pastoral educativa es una de las aristas que hay que mirar con más cuidado, porque mientras logremos tener una educación estable, mientras logremos lo que llamamos calidad educativa en todas las áreas, definitivamente nuestros muchachos y nuestras comunidades van a crecer. ¿Y se mantiene el triángulo comunidad, familia, escuela, o se hace un cuadrado, comunidad, iglesia, familia, escuela? Lo que pasa es que en el triángulo de comunidad, familia, escuela está en medio Cristo. Okay. Entonces, por eso es que se sigue manteniendo. Gracias. Vamos un momento a los compromisos comerciales y a la vuelta seguimos con más en esta tarde de grabación, en esta mañana de Buenos Días, en el marco de esta semana aniversario de la televisora Andina de Mérida. Adelante, señor o señora directora. Buenos días. Seguimos en este programa tan interesante con el padre Edward Molina y el padre Leonardo Angulo. Padre Edward, ¿cómo interviene
el plan de pastoral, cómo observa el plan de pastoral, cuál es la lupa que le coloca a los medios de comunicación. A ver, hubo una transformación muy interesante a partir de lo que fue la pandemia. Y quizás una de las instituciones que evolucionó, que respondió sorpresivamente, justo decirlo, con mayor rapidez, fue la iglesia. La iglesia tuvo una respuesta inmediata con las redes sociales y una respuesta inmediata con los medios de comunicación. Y como no se podía hacer concentraciones, no se podían hacer misas, no se podían hacer muchísimas, o sea, no se podía celebrar, entonces la iglesia inmediato responde y responde con un Cristo montado en un camión en Semana Santa, responde con muchísima habilidad, es decir, supo con rapidez actuar con los medios y con las redes sociales. Esos espacios que se lograron son espacios que no se deben perder, que se deben mantener y fortalecer. En consecuencia, este plan de pastoral, cómo observa a los medios de comunicación y a las redes sociales, quizás teniendo como una muy buena experiencia los medios de comunicación de la iglesia y quizás teniendo como experiencia la respuesta en los momentos de pandemia. Yo considero que los medios de comunicación deben ser y son el eje transversal que atraviesa, vemos así, todo el plan pastoral. Las 5 dimensiones que yo he nombrado deben estar traspasadas todas por medios de comunicación, porque de lo contrario quedaría encerrado en un salón. Es lo que el Papa Pablo VI se lo decía con el Concilio Vaticano II, que el nuevo púlpito de la iglesia de anunciar el evangelio eran los medios de comunicación. Y mucha gente no le paró en ese momento y ahora nos damos cuenta con la pandemia de que la experiencia de medios nos ha hecho llegar más allá, de que mucha gente nos escucha y nos sigue sin conocernos a nosotros a través de un pequeño audio, de un Instagram, de una red social y sobre todo de hacer vida evangelizadora en los medios. Llama la atención, por ejemplo, ahora la catequesis, los nuevos recursos pedagógicos para la catequesis con aplicaciones para niños, meterse y poder hacer allí cualquier cosa que sea su mundo, que es el teléfono, y no que le cierre el teléfono para abrir un catecismo. Entonces, cómo estamos ahorita llamados también a esa propuesta de medios, por eso existe también la pastoral o la vicaría de medios de comunicación, que tiene tanta importancia como la vicaría de educación, la vicaría judicial, la vicaría Cáritas, o sea, son vicarías de gran importancia hasta el punto que es nombrado un vicario. Este plan de pastoral, ¿cómo observan los medios? En este diagnóstico, ¿cómo salen los medios cuando usted le pasa la línea y suma? Bueno, nosotros lastimosamente vamos a hacer un mea culpa, no solamente tenemos que asumirlo como iglesia, se dejó mucho tiempo de vacíos, de abandono, de descuido, en el que faltó continuar eso que para nosotros fue quizás algo que nos llamó tanto la ilusión de recién llegados al seminario, ver, por ejemplo, tantos programas en la televisora de evangelización, tanta catequesis en la TAN, programas para monaguillos, para jóvenes, y de repente fuimos quedando como en un vacío, en un letargo, en un divorcio, cuando se comercializó a tal punto los medios de comunicación que nos alejamos del objetivo con el que se fundó, que era evangelizar. Una obra para Cristo, una obra para Dios. Así es. O una obra al servicio de Dios. Así es. Yo recuerdo que Monseñor Salas, siempre que iba a Canaguá, le echaba mucha broma al padre Onías, que Dios no tenga en la gloria a los dos, porque le decía, aquí hay un canagüero en el que se burlaban en Europa, porque se fue con el padre también, Hugo Ancil, los dos, a pedir recursos a Alemania, y la maleta que llevaba, pues la llevaba amarrada con un carrielito, una cuerdita allí, y donde llegaban a cualquier estación de tren de Alemania, imagínense, cuando viene aquella cuerda, lo mandaban a desatar y a revisar, hasta que ya la tercera vez, el padre Hugo le dijo, mire, canagüero, bote esa cuerda que ya nos van a dejar en todos lados botados, y tuvo que comprarse una maleta nueva. Entonces eso hacía una broma muy grande Monseñor Sala, diciendo el gran esfuerzo que se hizo cuando nos tocaba que salían los monaguillos del pueblo a recoger el Bolívar para la TAN. La gente colaboraba después de misa. Hay un vacío en este momento que está dejando los medios de la iglesia ante la feligresía sobre la cual se está haciendo el diagnóstico para la elaboración del plan de pastoral. En cierta medida sí, hay que ser sincero, existe. Gracias a Dios existe ahora también algo muy interesante que es la preocupación, el deseo de retomarlo, el talante y la capacidad humana. Tenemos laicos en nuestras parroquias que son gente que trabaja con medios, que les gusta
lo audiovisual, que lo saben hacer y están dispuestos a colaborarnos en eso. Padre Leonardo, los medios son para educar. Los medios son para distraer, para recrear, pero son fundamentalmente para educar. Los medios de la iglesia, pues, fueron creados originalmente, y por eso lo decía en la introducción, quizás adrede, que fueron ideados, salieron de un programa de catequesis, para ampliar la palabra de Dios, para que los hogares de una comunidad pudieran recibir la palabra de Dios, y no solamente los pocos que asistían al templo, o los muchos que asistían al templo, pero que nunca iba a ser el total de la población. Por tanto, los medios de comunicación tienen una labor formativa, y los medios de comunicación de la iglesia tienen una labor formativa de iglesia, formativa de valores. ¿Cuál es el diagnóstico que se hace desde la pastoral, desde la vicaría de la educación, para la educación de la arquidiócesis, sobre el tema de los medios de comunicación, sobre el tema de los medios de comunicación de la iglesia? Las veces que hemos revisado el tema medios de comunicación, en primer lugar se hace un enfoque general y la situación para nosotros es nefasta. Y digo nefasta porque tristemente el mundo está yendo por un lado muy distinto. Lo que proponemos para escuchar, para seguir, los paradigmas que se están presentando no responden en nada a los valores tradicionales que han sostenido, pues, nuestra cultura y nuestra sociedad. Pero con los medios de la iglesia vemos que nos falta un poco de apoyo en aquello que es dinamizar lo que hacen. Porque nuestros chamos no se aguantan un programa. ¿Qué pasa? Los que saben de la materia nos han indicado que mantener la atención de un muchacho 45 minutos en el aula ya no es tan fácil como era antes. Los muchachos leen poco, escriben poco y prestan poca atención. Las cosas tienen que ser tan rápidas, tan ligeras. Por eso el éxito de los reels, de las redes sociales. Un momentico, tú ves, te ríes, ya no te gustó, lo pasaste. Porque la cultura del descarte está muy metida en ellos. Todo se descarta. Pero abro paréntesis un momentico sobre lo que usted está diciendo y lo que dijo el padre Leonardo hace un momento. La vida de un muchacho pudiera estar en este momento en un teléfono. Los suecos lo entendieron y los suecos dijeron en su momento, esto no puede seguir pasando. Y entonces prohibieron el uso de cualquier mecanismo informático, electrónico dentro del aula de clase y se devolvieron al tema del libro, al tema del catecismo, o sea, al tema del librito, se volvieron al tema de la enciclopedia salvada, supongo yo, de aquella enciclopedia británica que nos compraban aquel pocotón de libros que llegaba mi papá a la casa feliz, porque había comprado 3 cajas de libros, y que todavía están adornando seguramente alguna biblioteca. Pero ya se deja un poco el tema precisamente de los equipos electrónicos para reeducar al muchacho para lo que usted está diciendo, para que vuelva a leer, para que vuelva a escribir y para que se acabe la cultura del descarte. Y sobre todo, el detalle interesante y es que cuando leen, los muchachos tienen que fijar una postura en lo que están leyendo. Y eso los hace críticos. Así es. Y eso también lo estamos perdiendo. Los medios nos presentan cosas que tomamos, las bebemos y no hacemos el menor intento de ver qué hay detrás de esto, de digerirlo. por dónde va, de digerirlo. Entonces, esta falta de capacidad de muchachos y de papás la vemos en nuestros centros educativos y la vemos en nuestros monaguillos, la vemos en los niños que van a la iglesia y es una realidad que hay que manejar. Hay otras iniciativas. Hay otros países que han tomado medidas interesantes. Por ejemplo, hubo uno que permite, en este momento no recuerdo cuál, pero permite el uso del celular si escribe tantas letras en el celular como en el cuaderno. Y hay un trabajo bellísimo, porque están obligando al muchacho a entender que lo escrito también importa. Y eso es útil. Pero cuando pensamos en los medios de la iglesia, yo recuerdo que yo disfruté mucho de la lectura de la Biblia gracias al padre Cándido con Espada de Doble Filo. Él se sentaba a hacernos un análisis de la palabra y era un programa corto, por cierto. No era un programa de 2 horas, era un programa corto. Pero uno se entretenía, abría la Biblia, aparte que el padre Cándido, bueno, todos sabemos que cuando habla de Biblia lo hace con una pasión y
yo creo que parte de mi gusto por la palabra se lo debo a la TAM y al programa del Padre Cándido. Este tipo de cosas es ofrecerlo. Es que si dejamos de ofrecer, nunca vamos a enganchar a nadie. Tenemos que ofrecer espacios. Siempre va a haber 1, 2 o 3 personas que lo van a disfrutar. Y ellos se van a convertir en multiplicadores. Con una emisora, con la emisora escolar de Mérida, Fe y Alegría, empezamos un programa que se llama Voces Escolares. ¿Y qué hacemos? Estamos enseñando a nuestros chamos a hacer guión de radio, a contar sus iniciativas. ¿Y por qué no se hace en la radio de la iglesia? Porque, irónicamente, no es tan fácil conseguir puertas abiertas. Y como Fe y Alegría es una emisora escolar, tiene más apertura a esta realidad. Es muy paradójico lo que usted está diciendo, ¿ah? Sí, sí, y es terrible, porque fíjese que, volvamos al tema TAM. ¿Sí? Es que ya ni la garantía de la misa la tenemos. Por ejemplo. Que era lo que nos quedaba. La misa, ya ni la garantía de la misa la tenemos. Entonces, poco a poco hemos ido perdiendo muchas cosas que definitivamente tenemos que revisar. Vamos a montar los compromisos comerciales y quiero que a la vuelta conversemos de qué se puede hacer entonces con los medios de la iglesia. Pero no soy especialista de medios y es mucho mejor hablar con gente que no es especialista de medios, porque lo ve desde una perspectiva distinta a quienes de una u otra forma estudiamos los medios de comunicación. ¿Ok? No solamente somos periodistas, estudiamos los medios de comunicación y nos preocupa el tema de los medios, pero también nos preocupa el tema de la iglesia y nos preocupa el tema de esa vinculación medio-iglesia. Que fíjese usted, Monseñor Juan de Dios lo ha resuelto muy bien en la diócesis San Carlos del Zulia, el Vigía, o el Vigía San Carlos del Zulia, para no herir ninguna susceptibilidad. Lo ha resuelto muy bien con 7 emisoras, con una red de emisoras, con un noticiero único, con una misa única, con programas únicos y a partir de ese momento con iniciativas en cada una de las parroquias donde están las emisoras y las logra enlazar con una aplicación que maneja de su teléfono, por ejemplo. Compromisos comerciales. Y a la vuelta seguimos hablando de este interesantísimo tema. La Vicaría de Pastoral y la Vicaría de la Educación de la Arquidiócesis de Mérida analizan el tema de la pastoral y de esta labor que se viene haciendo, de este plan de pastoral que se viene desarrollando y cómo intervienen los medios, cómo ven a los medios y cómo dan una respuesta, no solamente a los medios, sino al colectivo que espera y aspira más de sus medios católicos. Compromisos comerciales. Buenos días. Seguimos en esta tarde de grabación, mañana, en la televisora Andina de Mérida, en el marco de este 41º aniversario de la televisora Andina de Mérida. En la primera parte estuvimos conversando prácticamente los postulados de este plan de pastoral que está desarrollando la Iglesia, bajo 2 elementos bien importantes que los dijo el Padre Edward. El primer elemento es el primer centenario de la Arquidiócesis de Mérida y el segundo elemento es el inicio del 7º arzobispado de nuestra arquidiócesis. De manera que no es que no se haya hecho antes, decía el Padre Leonardo, sino que lo que ahora se está haciendo es actualizarlo y hacer un plan para este tiempo, para este momento y para lo que significa este tiempo y este momento en los postulados de la Iglesia. Luego estuvimos hablando claramente y muy al desnudo de la realidad de los medios de la Iglesia que se origina del diagnóstico que se ha hecho para este plan de pastoral. Y en tercer lugar, ahora vamos a hablar de qué hacer entonces con esos medios que proponen que se va a inscribir en ese plan sobre esos medios, porque ciertamente usted decía que hay un vacío y usted decía que este era un momento muy terrible. Si juntamos, pues podemos decir que la cosa no es buena para el manejo de los medios de la Iglesia en función de su misión y de su visión con la Iglesia. Yo creo que ese es el tema. No es el tema de que el medio sea malo o no sea bueno, o sea bueno. Es el tema de su misión y su visión con la Iglesia, porque son medios definitivamente de la Iglesia. Insisto, tercera vez, obras al servicio de Dios. Entonces,
qué propone y qué se puede hacer en este momento con los medios de la iglesia y obviamente entre ellos la televisora andina de Mérida, que fue creada, ideada por el padre Hugo Ancil como un proyecto parroquial y la absorbe Monseñor Miguel Antonio Salas y procura con la iglesia hacer la televisora que hoy todavía tenemos en vivo. Bueno, lo más importante creo que es continuar la misma línea que ha empezado Monseñor Lisandro, que es la palabra revisión. Creo que no puede hacer ajena la realidad de los medios al análisis pastoral global de la arquidiócesis, debe enfocarse también y poner los ojos allí el arzobispo, el clero, los laicos comprometidos, el consejo diocesano de pastoral que está a punto de crearse, debe tener el ojo puesto y revisar profundamente, no como usted lo decía, para hacer juicios de valor, que si es bueno, que si es malo, no. Es para que volvamos a llevar al centro la esencia y la misión propia de la televisora, de las emisoras, que es evangelizar. Cristocentrismo. Así es, cristocentrismo. Volver a recuperar el espíritu de Monseñor Salas, ¿verdad? Y ese enfoque de la evangelización de la cultura que también le dio nuestro cardenal Baltasar Porras a lo que fue su evangelización. Entonces creo que es muy interesante el volver a retomar esta esencia. Lo segundo es... Y eso tiene un significado muy interesante, Padre Edward y Padre Leonardo. Ustedes que son párrocos animosos, además, bueno, los que continúan de párrocos, que son párrocos animosos. Y es que se pueden generar puntos de información desde cada parroquia, con enviados especiales en cada parroquia, con reporteros parroquiales, que no necesariamente es utilizar la función del periodismo, no. Es la feligresía la que va a informar desde la parroquia las actividades de la parroquia. Y entonces eso genera una sinergia informativa muy interesante de una iglesia que además está en movimiento. Así es, creo que en eso se ha hecho un gran adelanto que ha sido el crear los agentes de pastoral de comunicación parroquiales. Así es. El padre Torito, de hecho, que es el vicario de medios, José Luis, que le decimos Torito por cariño, ha hecho un trabajo muy bueno en esto, que ha sido que cada párroco le presente el nombre, el apellido de la persona. Pero a la vez esa persona tiene un equipo, como en mi caso de la parroquia, tiene su equipo y ellos, padre, que queremos hacer un curso, háganlo. Así es. Y el tener un teléfono tiene una cámara, tiene un micrófono y tiene cómo transmitir la información. Así es. A un canal de televisión, a una radio o una red de medios. Así es. Entonces, fíjense qué interesante es poder que ese equipo acompaña ya en este momento prácticamente los reporteros que dirigen la información de lo que hace el arzobispo día a día. No es el periodista que se iba antes de la TAN, el equipo. Ahora es eso que usted está hablando, el reportero parroquial, que le envía al padre José Luis una nota de lo que pasó, hoy vino aquí a la parroquia de Santiago, la fiesta tuvo el arzobispo, dijo esto, pasó esto, y ya sale en las redes y en los medios de nuestra iglesia. Entonces, volver a retomar ese espíritu de comunión, de revisión, comunión, de trabajo en equipo, y luego, pues, de verdad que sean propuestas serias, reales, que tengamos la voluntad de hacerlo todos y dejar a un lado los intereses personales, los intereses mercantiles, y poner el interés de Dios por encima de todo esto, todo lo que queremos a Mérida y a la iglesia. ¿Se une esto al plan de pastoral? Por supuesto. ¿Forma parte del plan de pastoral? Esencialmente pastoral, 100%. ¿Forma parte de la sinodalidad? ¿Forma parte de la iglesia en salida? Claro, caminar juntos. ¿Forma parte de los 5 elementos que usted nos dijo al principio y que están vinculados al plan de pastoral? Completamente, son los 5 elementos que están allí insertos, porque si lo que decía muy bonito el Evangelio, lo que se dice del Evangelio, y lo vivimos nosotros a diario, lo que no se da a conocer, el Evangelio se da a conocer para que aprenda la gente a enamorarse de la causa del reino, de Cristo, y porque se enamora de esa causa se sigue. Lo que no se conoce, no se ama, y lo que no se ama, no se sigue. Entonces, el conocerlo, los medios de comunicación. Padre Leonardo, yo me hago ese silencio porque pienso inmediatamente todo lo que se puede hacer. Fíjese usted que uno ve WTN, por ejemplo, o uno ve Vatican News, por ejemplo, uno lee el portal de Vatican News, o uno ve Así Prensa, por ejemplo, Así con C, pues uno realmente ve cómo ha evolucionado la iglesia en materia de comunicación y cómo nosotros nos hemos quedado tan atrás a esa evolución de la iglesia, que lo podemos hacer de la misma manera a nivel de arquidiócesis,
Y eso significa a nivel de cada una de las 67 parroquias que existen en nuestra arquidiócesis. Sería interesante, enriqueceríamos muchísimo nuestra información y daríamos a conocer la labor de cada uno de esos párrocos en cada una de esas parroquias, muchas de ellas están apartadas. Ahí entra la educación no se puede desligar de todo este plan. Pero es que hay un detalle interesante, estamos en una época que es totalmente a favor de la comunicación. Lo que usted decía al principio, el teléfono, o sea, todo el mundo tiene un teléfono. Cuando nosotros empezamos a hacer voces escolares, con el padre Douglas, empezamos a hacer un proyecto que era reporteros escolares. Así es. Y entonces tuvimos muchos conflictos por el nombre reporteros y creamos los voceros escolares. La voz de la escuela que sale. Yo creo que por ahí van las cosas. O sea, para evitar conflictos con terminología es aprovechar todo lo que tenemos. Porque si algo tiene la Arquidiócesis de Mérida es un montón de gente maravillosa trabajando que nadie sabe. Así es. Por ejemplo, fíjense, la obra de Cáritas es un servicio increíble. Lo que está haciendo el padre Javier con la causa de Monseñor Miguel Antonio Salas, los semilleros de esperanza, lo mismo que hace el centro de estudios. Yo creo que somos de las pocas diócesis que tienen un centro de estudios teológicos para formar agentes de pastoral, o sea, para formar laicos, para formarlos ustedes, para que conozcan lo que piensa y cree la iglesia. Cuando uno va viendo toda esa riqueza, todo lo que es la educación para el trabajo, cantidad de sueños, nuestros monaguillos, que es una... Cuando uno ve chamos adultos, dice, padre, yo fui monaguillo de fulano de tal, y eso me tocó la vida. Hay un trabajo que no puede dejar. Yo fui monaguillo del padre Abad. Imagínese usted. Yo no fui monaguillo nunca, pero estuve con el padre Abad. Yo no quería ser monaguillo. Yo en la parroquia universitaria. En la parroquia universitaria, sí. Cuando estaba en la parroquia. Que ahí fue donde yo descubrí mi vocación junto a él. ¿Ah, pero, sí? Sí. Qué bien. Ahora es mi padrino de ordenación. Cuando uno ve toda esa riqueza desconocida, es que uno dice, la culpa es de nosotros. En una oportunidad vino un padre jesuita a darnos un taller de cómo ver el cine. No recuerdo el nombre ahorita. Y él decía que el problema que tenemos es que nosotros nos hemos olvidado la práctica de la gallina. Y era gracioso, porque decía, cualquier ave pone un huevo en mejores condiciones, pero en silencio. La gallina era una cacebulla. Y nos invitaba a nosotros a cacarear, a dejar que la gente vea lo que estamos haciendo y lo que estamos diciendo. ¿Recuerda cuando vino el segundo a bordo del Vaticano en materia de medios de comunicación, que lo trajo el padre Douglas? Ajá, al Congreso de Comunicadores Sociales. Un argentino. Un argentino. Yo tuve la posibilidad de entrevistarlo, pero además de conversar con él. Y yo había revisado, yo preparo todas las entrevistas, y yo había conversado, había leído, que la Iglesia se hizo noticia con la renuncia de Benedicto XVI. O sea, fue tan sensacional la renuncia de Benedicto XVI en un tiempo moderno que la Iglesia se convirtió en una noticia. Y fíjese usted lo que eso significa. A partir de ese momento, la Iglesia ya estaba en el corazón de los medios de comunicación del mundo, que no es fácil. Y para eso hubo la posición humilde de aquel pastor que dijo, yo no puedo más, yo renuncio. Y yo renuncio y me dedico a escribir. Y me dedico a reflexionar, a meditar. Y bueno, el nombre de Benedicto XVI tampoco era casualidad. La Iglesia es noticia en este momento. Y hay que aprovechar que la Iglesia es noticia. Y yo creo que esa es la función en este instante de los medios de comunicación de la Iglesia. Si lo es para los medios de comunicación que no son de la Iglesia, con mayor razón de la Iglesia. Entonces, hay que cacarear. Cuando la gallina pone un huevo, cacarea. La Iglesia, que hace cosas todos los días, Padre Eduardo, debe cacarear. Así es. Creo que es muy importante esta similitud que hemos hecho de la gallina, porque todos los días, desde los niños, como ya lo decía, los jóvenes, hay que ver lo que significó la participación de los jóvenes nuestros en la Jornada Mundial de la Juventud,
sacerdotes jóvenes que también acompañaron, el esfuerzo que hicieron, lo que ellos traen ahora para multiplicarnos. Acaba de terminar en Caracas en este momento, con gente del Vaticano que ha venido, la propuesta de sinodalidad ya final del Papa. Y fueron de Mérida 2 profesores a formarse en ese seminario y vinieron a multiplicarlo a Mérida. De cosas muy interesantes que la gente a veces no se entera y que la gente está caminando en Mérida en ese camino también de sinodalidad. ¿Hay futuro con los medios de la Iglesia? Por supuesto, un futuro inmenso, esperanzador, comprometido, entusiasta, un renacer. ¿Hay un compromiso en el nuevo plan de pastoral con los medios de la Iglesia? Firme y contundente. Le pregunto, ¿hay futuro, Padre Leonardo? Yo creo que sí, y es porque sensum fidei, sensum Dei. El pueblo reclama la presencia que tuvimos en la pandemia y saben todo lo que logramos. Entonces, entienden que tenemos las herramientas. Si hay, no sé cómo serán todas las diócesis, pero en nuestra arquidiócesis, de verdad que los medios están muy dispuestos a colaborar, los que no son de la iglesia. Y no estoy diciendo que los de la iglesia no, pero quiero decir que si en los medios laicos hay apertura para todo lo que hacemos, ¿Cómo debería haber en los cuanto medios? más en los medios de la iglesia? Así es. En la medida que logremos esto y respondamos a estas expectativas del pueblo que lo anhela y que lo desea, pues sencillamente va a ser un despertar hermoso de la comunicación católica en Mérida. Vamos a los compromisos comerciales y a la vuelta, la parte final de esta interesantísima conversación. En la parte final nosotros vamos a referir qué recuerda el padre Eduardo y qué recuerda el padre Leonardo de la televisora andina. Sus anécdotas, tendrán anécdotas este par de sacerdotes, buenos amigos y vicarios de nuestra arquidiócesis. Eso lo vamos a recordar a la vuelta de los compromisos comerciales en esta mañana de este aniversario número 41 de la televisora andina de Mérida. Estamos en semana aniversario, semana de una actividad muy especial que estamos desarrollando aquí en la televisora. Adelante, señor director. Buenos días. Parte final de este primer programa de esta serie que han producido aquí en la televisora andina de Mérida. La licenciada Sara y la licenciada Juliana han hecho un interesantísimo esfuerzo de producción junto a quien dirige todo esto técnicamente, que es Dani Pacheco. Muchísimas gracias de verdad por este interesantísimo esfuerzo que han efectuado en beneficio de la televisora y en el marco de este 41º aniversario. Padre, ciertamente hay muchas historias de la televisora. Yo iba a la televisora desde que mi papá hacía un programa los sábados, por ejemplo, y yo me sentaba desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche, 9 de la noche, que era mi papá con Julián Barona. Y eso para mí una religión, ir a un programa que se llamaba Fiesta, y era una maravilla de programa, era un maratónico programa de televisión, y lo disfrutaba mucho además, desde muy pequeño. Usted me imagino que ha tenido muchas anécdotas, muchos cuentos, muchas historias de la televisora que hoy recuerda y que hoy evoca con muchísimo cariño además. Así es. El primer recuerdo, yo soy de Canaguá, como ya saben, y en la época del aniversario de bodas de oro de el padre Moreno, Enrique Moreno, y el padre Manuel Antonio Varillas, llegaron ese par de ancianos sabios que habían construido, además construyeron lo que es el templo de Canaguá, que es considerada la catedral de los pueblos del sur, por su cúpula florentina, y Monseñor Porras, en aquel momento obispo auxiliar, lo llevó hasta el equipo de Latán para hacer una entrevista en vivo desde la Plaza Bolívar. Y todos los niños del pueblo, la curiosidad más grande al ver aquellas enormes cámaras, aquellos enormes equipos, para nosotros nunca nos pasamos viendo fuera los equipos y no la entrevista. Y fue algo impresionante. Y luego, pues ya cuando Monseñor Salas habló más adelante de Latán, de apoyarla, con las campañas de colaboración, por eso hay un sentimiento de pertenencia al pueblo, porque fue una hija del pueblo de Mérida, de la Iglesia Católica, pero esa iglesia de a pie que está en las comunidades. Y luego, cuando terminé mi seminario menor, hice propedéutico, se me pidió hacer un año de experiencia pastoral. Prácticamente, cuando uno mandaron la experiencia, se lo votaron. Pero para mí fue la ganancia más grande de mi sacerdocio, porque no fue lo que siempre hacía el obispo, el rector o el obispo, que era enviarlo a uno a una parroquia a dar catequesis, acompañar los grupos,
sino que yo le agradezco eternamente eso al cardenal Porras, que me dijo: Edward, tú vas a aprender lo que son los medios de comunicación, te vas a trabajar en la 100.9 y también la televisora andina. Vete a hablar con Julián Barona, que es el director. Y me tocó allá presentarme, pues sí, que me ha llamado el arzobispo, que venías aquí, y entonces pues me contrataron, tenía que estar a las 6 de la mañana para ir a estar pendiente de cómo se colocaba el himno nacional, cómo se manejaba la consola, cómo se maneja un equipo de grabación, de producción, y viví un año de experiencia, por eso mi familiaridad con el equipo de esa época, tanto de la radio como de la ¿Eso le ha televisión. servido, padre, esa experiencia? Muchísimo, porque me ha servido para que, desde que soy sacerdote en el Chama, siempre la cercanía a los medios, siempre el transmitir una misa en vivo, el transmitir cualquier cosa, el estar atento a llamar periodistas para que saquen cualquier acontecimiento. Entonces, de verdad que creo que allí me enseñó Dios lo que es la importancia de evangelizar a través de los medios. Por eso le debo... Cuando estudió en Europa, ¿revisó alguna materia sobre medios de comunicación? Sí, por supuesto que nos tocó, porque yo hice después una maestría sobre lo que fue archivística, y una parte de la materia correspondía a la parte de digitalización de medios, y nos tocó ir a nada más y nada menos que a la televisora española y mirar los espacios de la parte cultural que habían allí sobre grabaciones. Me tocó la parte, recuerdo, de castillos y plazas mayores de España. Imagínense. Revisar ese material fue la parte que me tocó presentarse al profesor en audiovisuales y cómo se hacía. Y bueno, todo esto creo que Dios lo permite en la vida del sacerdote para que uno aprenda a valorar y a crecer y a comprometerse en esto. Y cuando precisamente en la pandemia usted fue, junto a todos los demás, o muchos sacerdotes del mundo, los que dieron un salto hacia adelante con la misa en WhatsApp, con los grupos de WhatsApp para la misa, y de repente la cosa fue creciendo. Así es. Pues me llevé la sorpresa ahora en Cumaná cuando fui, que una señora en la parroquia Santa Ana, que es de 1640 la parroquia, el arzobispo me dijo: Edward, me tienes que ayudar hoy porque vienes a descansar, pero tengo 5 párrocos de vacaciones. Yo le dije: no, yo estoy de cura de vago, llévame a hacer una misa, o 2, las que usted quiera, yo estoy acostumbrado a trabajar. Y entonces me llevó a la parroquia Santa Ana, y él se puso a confesar mientras yo celebraba la misa, y hablé que era el padre Edward. Al final de la misa, una señora se me acercó y dice: padre, yo tengo mucho tiempo escuchándolo. Usted, desde que estamos en la pandemia, enviaba la misa por WhatsApp, y yo los escucho en su misa, las tengo y estoy en su grupo de WhatsApp. ¿No lo volvió a enviar? Sí, ahora lo estamos haciendo solamente dominical. Dominical se está sacando la grabación de la palabra, pero tenemos ya ahora el proyecto de hacer 1 minuto con la palabra, un mensaje diario, porque la gente lo pide. Yo creo que es importante, pues también tenemos la transmisión de... Porque ciertamente a veces los medios de la iglesia no van en sintonía con los párrocos. También a veces los párrocos y los curas no van en sintonía. A usted se le olvidó grabar a mí el minuto todas las mañanas, por ejemplo. Ave María Purísima, no es culpa. Por ejemplo, que yo recuerde, a usted se me olvidó. Pero se nos olvida porque a veces el equipo también no está. Su equipo que tenía antes de producción, bueno, está muy atento en llamarme: padre, vamos para la parroquia a grabar, ahora hay que activar. Listo, ya eso lo anotaron, no se preocupen, en este momento lo acabaron de apuntar. Muy bien, lo seguiremos haciendo porque de verdad que es importante. Y lo veía la gente, y le gustaba a la gente escucharlo. Claro, sí, cuando voy a un restaurante, mis hermanos me echan broma porque me siento a comer, en una señora se levanta y dice: usted es el que sale en la tarde en la mañana. Y dice mi hermano: sí, gran vaina, se salió por Netflix. Y yo digo: bueno, pero gracias a Dios que salí por algún medio. Entonces, qué bueno que nosotros tengamos esa posibilidad de transmitir al pueblo un mensaje. Padre Leonardo, usted debe tener más experiencia. Más anécdotas. Por más viejito. No, o por las características personales. Y por estar en las ciudades de niño. Bueno, claro. Bueno, yo sí, estaba en los curos. El recuerdo más grato era el padre José Gregorio entregando los talonarios de rifa y ofreciendo los premios a los que más vendieran rifas. La rifa de los carros. Claro, se rifaba. Y eso era... y luego era muy bonito porque yo vivía en los edificios. Uno iba apartamento por apartamento y todos apartaban números. Después lo épico era cobrarlo, ¿no? Pero era muy bonito. Yo recuerdo con mucha alegría una vez que Monseñor Sala fue y el padre le avisó que yo era el que más rifa había vendido en la parroquia. Y Monseñor Sala me regaló un dije. No tenía nada que ver con la TAN ni con nada, pero para mí me pasó al frente a la iglesia, me entregó el dije, y cada vez que yo entro a la TAN, pues realmente yo me siento en casa, porque fue un esfuerzo de comunidad.
En los curos se hacían hasta vendimias para apoyar a Latam. No habíamos terminado el templo parroquial y se hacían vendimias para Latam. Es una cosa que llama poderosamente la atención. Cuando el padre Eduardo decía que Latam es del pueblo, es por eso, porque la gente trabajó, se esforzó y apoyó esta iniciativa. También recuerdo cuando la primera vez que me tocó ir a Latam, estaba en el liceo, primero o segundo año, y me llevaron porque me gané un premio de Asobac. ¿Era muy disciplinado usted, padre? No, yo siempre he sido indisciplinado siempre. y lo sigo siendo. Conmigo no habrá un orden mucho, lo sigo siendo, pero siempre he sido salido. Sí. Entonces, como salido me meto en muchas cosas. Pues. Pero fue muy bonito porque ese día conocí a este señor que todavía tiene un programa en la radio, el de Cuarto Poder. Alfredo Aguilar. Ajá. Y yo lo había visto mucho tiempo. Verlo a él para mí fue así, ver como una superestrella. ¿No? Gilberto Correa. Sí, una cosa así. Y me tomó una foto con él y todo. Él me invitó al programa de él y le dije, mira, porque son cosas que a uno lo marcan, ¿no? Desde la inocencia, desde lo que uno es. Y luego yo sí vi mucho Latam. Yo sí crecí viendo Latam. Todavía me acuerdo de la cuña con los canales 3, 6 y 10 y el frailejoncito dando vueltas. O sea, nosotros somos una cantidad de personas que crecimos amando esta iniciativa y que soñamos con que vuelva a tomar todo el furor y todo lo que ha sido en Mérida y para la iglesia. Qué interesante, de verdad, esos planteamientos. Yo creo que la televisora andina ciertamente ha marcado a una ciudad y ha marcado una región. Originalmente era la televisora andina, era la televisora andina que llegaba a todo el estado de Mérida, llegaba al Valle del Mocotíes por señal abierta, llegaba a la zona panamericana, llegaba al Vigía por señal abierta, al Páramo por señal abierta. Y era una experiencia muy interesante porque había una realimentación permanente y había un crecimiento permanente, tanto de quienes eran fanáticos de la televisora, de quienes veían la televisora, hasta quienes hacían la televisora. La televisora fue una escuela, y fue una escuela de muchísima gente que se formó en los espacios de la televisora, que creció en los espacios de la televisora y que hoy esa formación le ha servido para seguir manteniendo su vida en los medios aquí y en cualquier otro país del mundo a donde están todos aquellos que construyeron la historia de la televisora andina de Mérida. Yo creo que es una televisión con historia, es una televisión con solera, es una televisión con tiempo, es una televisión con aromas, es una televisión muy particular, es una televisión que es del pueblo y que debe volver a ese origen del pueblo. Quiero escuchar una palabra final suya, Padre Edward, en esta mañana, en esta tarde, en este marco del 41º aniversario de la televisora andina de Mérida y en el inicio de esta semana tan especial de conversar con tanta gente sobre nuestro medio de comunicación. Pero yo para terminar quería agradecer tanto a esta generación del Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento aquí presente, ¿verdad? Pensando en la época de los Borreros, por ejemplo, en la misma época de Jorge y tantos otros que comenzaron a incentivar, a motivar, a hacer posible la televisora, porque sin ustedes, los periodistas, los que aman todavía, con un espíritu cristiano, con una verdadera fe, con un verdadero sentido de pertenencia y comunión con la iglesia, que no todos lo tienen, y ustedes la tienen, de verdad que gracias, porque eso es querer al pueblo y querer al pueblo de Dios. Y lo segundo es invitarles a orar por la televisora. Yo creo que los proyectos de Dios también se hacen de rodillas, e invitar al pueblo cristiano que nos escucha, que nos ve, a que oren para que le dé la sabiduría, el acierto, tanto a nuestro arzobispo, su equipo y a la gente que dirige la TAN, que lleguemos de verdad a acuerdos de bien para el pueblo, que pongamos por encima de todo el bien del pueblo y la comunicación de la verdad de la fe, que es la que hace resplandecer la justicia y la paz. Así que a todos una gran bendición y la esperanza de una televisora andina de Mérida de muchos más 42 y 41 años llenos de fragancia a Cristo. Padre Leonardo. Como lo decía, la TAN ha marcado la historia de Mérida, y no solo la historia de Mérida, sino la historia del país. Yo creo que la TAN tiene que seguir siendo esto, y a todos los que luchan por mantenerla, a todos los que luchan en medio de las limitaciones que ahora la situación económica nos impone, pues tenemos que darle una sincera gratitud y que entiendan que es mucha la gente que nos sigue. Sí. La TAN es mucha la gente que nos sigue. Entonces eso hay que seguirlo fomentando. No dejen de soñar. Sigamos soñando
creamos que todo es posible, porque del Señor todo es posible. Lo que nos falta es confianza y saberlo. Tenemos cosas pendientes, Padre Edward, tenemos pendientes seguir transmitiendo los vasallos, tenemos pendiente La Pasión Viviente, que la llevamos a radionovela cuando en la pandemia. Idea de Jorge. La llevamos a radionovela, luego la llevamos evocamos las radionovelas de los años 50 y 60, ¿no? Y como la gente no podía salir de la casa, la gente escuchaba en la noche cuando se decía, y no deje de ver mañana, la traición de Judas. Y la gente estaba pidiendo para escuchar la cosa. Y con todos los efectos especiales y todas las cosas, súper bien, ¿eh? Y los programas que hicimos, además los programas que hicimos de los arzobispos fue cómo los vio la gente y cómo los pidió luego la gente y cómo los ha pedido que se repitan esos programas tan interesantes y tantas cosas que podemos hacer de la historia de la iglesia, de las propias iglesias. O sea, de verdad que hay muchas cosas por realizar. Gracias, Padre. Gracias, Padre Leonardo, de verdad. Muchísimas gracias a ustedes por la atención, muchísimas gracias a todo el equipo de producción por esta iniciativa que yo particularmente agradezco de todo corazón. Es un paso al frente bien importante para el beneficio de la comunicación social. Gracias, Juliana, gracias a Sara y gracias a Dani Pacheco allá desde el máster, que seguramente nos está acompañando. Gracias a Gabriel y a ustedes muchas gracias por la atención. Mañana seguiremos con más de estos programas especiales en el marco del 41º aniversario de la televisora Andina de Mérida. Feliz resto del día. Televisora Andina de Mérida presentó Buenos Días.